Bienvenidos a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Déjeme decirles, si usted nunca ha leído el libro de Santiago, lo animo a que lo lea. Santiago hace un llamado a los creyentes, no solamente de la iglesia primitiva, pero a los creyentes de todos los tiempos, a poder dejar a un lado la arrogancia presunciosa y poder adoptar la fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus propósitos o planes para este año nuevo? Bienvenidos a Visión para Vivir. Sin importar cuáles son sus propósitos o metas, hoy los pastores Chuck Swindoll y Carlos Zazueta hablarán acerca de tomar en cuenta a Dios para todo lo que se disponga a hacer al iniciar este año nuevo, con este mensaje titulado Hagamos de Cristo el Señor de nuestro año nuevo. Y ahora, dirijamos nuestra atención al libro de Santiago, capítulo 4, pues este mensaje está inspirado en los versículos 13, 14 y 15 de este libro. Y ahora, aquí está el pastor Carlos Zazueta. El famoso poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare escribió en su obra clásica de Macbeth la siguiente frase: si podéis penetrar en las semillas del tiempo y poder predecir cuál grano crecerá y cuál no, habladme ahora a mí. Realmente saber cuáles granos crecerán y cuáles granos morirán es impredecible, hermanos. No podemos nosotros con ciencia cierta predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Este año que comienza es una muy buena oportunidad para empezar de nuevo. Ya el año viejo ha terminado, los errores quedaron en el pasado y siempre es un buen tiempo como este, comenzar de nuevo y hacer ajustes y hacer propósitos o resoluciones para este año que comienza. Porque realmente, hermanos, si echamos un vistazo en las semillas de nuestras vidas, nosotros no podemos predecir cuál va a crecer y cuál no. Si usted no está muy de acuerdo conmigo sobre lo impredecible que es la vida, solamente piense en lo que ha pasado en un año, en este año que acaba de terminar. Es más, piense lo que ha ocurrido en su vida en los últimos 2 o 3 años y medite las cosas que han ocurrido y cómo su vida ha cambiado como resultado a esos sucesos. Por ejemplo, algunos de ustedes estaban viviendo en un lugar completamente diferente hace 3 años del que están viviendo en este momento, ¿no es cierto? Nunca imaginaron que ustedes iban a dejar su país de residencia o su lugar de donde usted estaba viviendo aquí en esta ciudad o en otra ciudad o en otro estado en este país. Es más, quizá pensaron que nunca iban a dejar el lugar donde vivían. Algunos de ustedes se encuentran desempeñando trabajos y desarrollando actividades que nunca pensaron que iban a realizar. Nunca se imaginaban haciendo lo que están haciendo ahorita. Otros de ustedes nunca pensaron que iban a perder el trabajo que tenían, que pensaron que les iba a durar por muchos años. El trabajo es impredecible, así como la vivienda también es impredecible. Otros han experimentado tragedias personales o familiares. Una nube oscura de tristeza les ha embargado y realmente ha costado trabajo poder salir de esa ansiedad, de esa preocupación acerca de lo que el futuro depara. Y es que la vida es impredecible. Pero gracias a Dios muchos también han tenido momentos alegres, momentos donde han experimentado el placer y el bienestar que Dios les ofrece de alguna otra manera. Y han podido ver que ha habido crecimiento personal, madurez espiritual, y han logrado que su familia se una un poquito más, o que las amistades se estrechen un poquito más. Y han ocurrido cosas como esta. Pero si de algo podemos estar seguros, es que esos granos que hay en nuestra vida han crecido y nunca esperábamos que llegaran a nosotros. Realmente lo único que es predecible es saber que el futuro está en las manos de Dios. Al llegar al término de un año viejo, hermanos, y al comienzo de uno nuevo, a veces nos rascamos la cabeza con ansiedad pensando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a enfrentar este nuevo reto que se está avecinando?
Y momentos como esto me ayudan a pensar en lo que el capítulo 4 de la carta de Santiago nos expone en la palabra de Dios. Y quisiera que ustedes abrieran la Biblia, la palabra de Dios, en Santiago capítulo 4, versículos 13, 14 y 15. Tres versículos escondidos en esa carta que nos enseñan tanto acerca de cómo debemos nosotros enfrentar esta nueva oportunidad, este nuevo reto que tenemos por delante en un año más. Hermanos, déjenme explicarles un poquito acerca de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Tres versículos únicamente. Santiago es un escritor como ningún otro. Déjenme decirles, si usted nunca ha leído el libro de Santiago, lo animo a que lo lea. Realmente no podemos encontrar a un escritor tan directo como él. No solamente Santiago se refiere a un tema, lo ataca. No solamente él toca por encimita algunas cosas, realmente aborda el tema y no tiene contemplaciones cuando está exhibiéndolo. No simplemente se satisface él con usar una pistolita, ¿verdad?, con un par de perdigones, a ver a quién le pega. No, él tiene un arma de alto poder, un rifle, y apunta directamente, tiene una mira telescópica que ni la necesita porque está a quemarropa disparando y dando en el blanco. Es muy directo. Así es Santiago. Cuando lo único que llega a mi mente al pensar en Santiago es compararlo con un dentista. ¿Usted se ha puesto a pensar en un dentista? ¿Usted ha ido al dentista? Imagino que sí. Usted ha estado sentado en esa silla de tormento en alguna ocasión y ve al dentista a veces con sus pinzas, ¿no?, que llega hacia usted exactamente buscando cuál es la muela que tiene que sacarle, ¿verdad? Yo no sé qué tienen los dentistas, pero provocan terror. Nada más de imaginarse el ruido que hacen con sus maquinitas lo hace uno estremecerse, ¿no es cierto? Realmente pareciera que a los dentistas les fascina dejarlo a uno sangrando todo el momento que está en sus sillas. Bueno, Santiago es un poquito así. Cuando él nos expone en su carta, nos habla de una forma tan directa y nosotros sangramos, pero estamos a la vez complacidos de que por fin pueda arrancarnos eso que nos estorba para poder tener una relación plena con el Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de Santiago notamos que además de los conflictos que tenían los hermanos de la iglesia primitiva y la crítica que había entre ellos como cristianos, eran muy criticones unos con otros. Eso solamente ocurría en aquel tiempo, no más, ¿verdad? Es evidente que también prevalecía, hermanos, un sentimiento de presunción. Es decir, ellos realmente eran arrogantes, algunos de ellos, y por eso Santiago, en forma muy directa, se refiere a ellos de esta manera. Santiago hace un llamado a los creyentes, no solamente de la iglesia primitiva, pero a los creyentes de todos los tiempos, a poder dejar a un lado la arrogancia presunciosa y poder adoptar la fe en Cristo Jesús. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Santiago 4, precisamente los versículos 13 al 15. Yo no sé, pero a lo mejor usted pensaba que Santiago trataría de cosas más importantes como, no sé, la salvación, la segunda venida del Señor, pero aborda de una manera muy particular lo que es el tema de la presunción. Para muchos de ustedes dijera, bueno, eso no es un tema importante. ¿Qué importa que una persona sea muy arrogante o no? Importa y mucho. Santiago lo consideró importante al mencionarlo en este lugar. Fíjese cómo comienza la palabra de Dios. Aquí la carta de Santiago dice, versículo 13, vamos ahora. Literalmente aquí podría traducirse, ahora escuchen esto. ¿Quiénes se creen son ustedes para hacer lo que hacen? Escúchenme lo que les quiero decir. Prácticamente eso es lo que les está diciendo. Esas palabras son un llamado de atención para los lectores de esta carta. Les estaba por decir algo importante y estaba por condenar una actitud presuntuosa que los cristianos de aquel tiempo ejercitaban, expresaban de muchas maneras. ¿Para quiénes les está hablando? ¿Qué tipo de creyentes les está hablando? Siga leyendo conmigo el versículo 13. El blanco de la reprensión de Santiago son los que decís, o sea, los que piensan de esta manera. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado estas palabras y muchas veces no las hemos creído?
¿O cuántos de nosotros ni siquiera las hemos usado y organizamos nuestra vida de tal manera que asumimos que vamos a vivir otros 5 o 10 años, cuando no tenemos la seguridad si viviremos un día más o unas horas más? No tenemos nosotros la seguridad de esto, hermanos. Es una presunción y es importante mencionarlo de esta manera. Quienes escucharon estas palabras de Santiago en aquel tiempo, cuando él estaba dirigiendo esta carta, pudieron haberse identificado muy bien con esta ilustración. Eran muchos de ellos judíos esparcidos por todo el mundo, y una de las actividades que realizaban hombres judíos en este tiempo eran ser comerciantes y mercaderes que iban en sus caravanas buscando lugares florecientes en donde poder hacer sus transacciones comerciales. Y ellos así, en forma liviana, hacían sus planes de decir, vamos a irnos el año que viene para allá, haremos esto. Muy similar a lo que muchas veces algunos de ustedes, o yo en lo particular en alguna ocasión hemos pensado, bueno, me voy a cambiar a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y me va a resultar en esto, como si tuviéramos seguridad. Hermanos, note que la planificación sabia, la búsqueda de las mejores estrategias que podemos tener para cualquier tipo de negocio, no es malo planear con sabiduría. Al contrario, eso es encomiable. ¿Sabe usted cuál es el problema? El problema radica cuando usted hace los planes y se forja buenas metas y en el transcurso de ello deja a Dios completamente fuera de sus planes. Ese es el problema. Y es lo que Santiago precisamente está diciéndoles en estos 3 versículos. Él no está diciendo que nunca debemos de sentarnos con el papel y el lápiz en la mano, escribir todo lo que nos venga en mente, los planes que tengamos. No, al contrario, hermanos, planear de esa manera es bueno, es positivo, siempre y cuando nosotros involucremos a Dios en nuestra agenda. La vida de Jesús se caracterizó por eso también. Casi al final de su tiempo, vemos cómo él mismo reflexionó sobre esta misma situación al final en su vida, cuando dijo las siguientes palabras: he hecho las cosas que me pediste que hiciera, Padre, estoy listo para la muerte. Pero estas personas a las que Santiago hace referencia no eran planeadores sabios, eran presuntuosos, eran arrogantes. Ellos querían hacer las cosas o planeaban hacer las cosas pensando que tenían toda la vida por delante. Esto se va a hacer y punto, no hay cambios. Escribían no con lápiz para que fuese borrado más adelante, sino con tinta indeleble para que fuese permanente, asumiendo las cosas. Lo que les lleva a un punto importante porque era una imprudente confianza la que tenían ellos. Eran confiados, pero era una imprudencia, una necedad. Aquí lo que condena a Santiago es esta confianza imprudente, hermanos, que caracteriza a quienes no toman en cuenta a Dios en los planes cotidianos, en los planes que tienen. Ustedes no sé si se acuerdan, pero en una ocasión el Señor contó una historia acerca de un hombre rico que tenía un terreno que produjo una cosecha muy, muy buena. ¿Se acuerda de esa historia? Está en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Bueno, este hombre pensó lo siguiente, dijo: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás que tengo. Me diré a mí mismo: tienes bastante, acumulando por muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Y dice el Señor Jesucristo: esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, que se cree rico para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces hemos dicho: voy a hacer esto y de esta manera? Y no incluimos a Dios en nuestro plan. Y a veces, en ocasiones usamos la frase: si Dios quiere, pero nunca nos fijamos en lo que estamos diciendo, nunca escuchamos con claridad y lo usamos como un cliché, como si fuera un talismán, como que añadirle: si Dios quiere, ya se va a realizar. No sabiendo es, si de acuerdo a su voluntad las cosas se realizan, entonces las haré esto y haré lo otro. John MacArthur, en su comentario sobre este pasaje, me llama mucho la atención porque dice sobre esto que hay 5 elementos arrogantes que mostraban en aquellos hombres comerciantes una imprudente confianza. Fíjense lo que él dice. En primer lugar, escogieron su propio tiempo. De acuerdo al versículo dicen hoy y mañana.
En segundo lugar, escogieron su propio lugar para hacer sus negocios, tal ciudad. En tercer lugar, escogieron su propia duración diciendo que van a estar 1 año, no más ni menos. En cuarto lugar, escogieron su propia empresa, traficar, es decir, viajar de una región a otra para comerciar. Por último, escogieron su propia meta u objetivo, ganar dinero. Santiago no está atacando su intención de obtener ganancias, hermanos, no me malentiendan aquí. Lo que él está atacando es que la exclusión de Dios provoca una insensatez en quien dice estas palabras. Planificaron como si fueran omniscientes, o sea, todos lo sabían, como si fueran omnipotentes, todo lo podían, como si fueran invulnerables. Y no es así. El hombre es finito, el hombre es vulnerable. Esto me lleva a pensar que al declarar la arrogancia que tenían los primeros cristianos, Santiago comienza entonces a dictar sentencia por esa actitud tan irreverente, por esa actitud tan osada, tan presuntuosa de aquellos creyentes. Y hace una sentencia sobre esta arrogancia, y ahí está el versículo 14 que nos lo dice de esta manera. Fíjese el versículo 14, aquí muestra 2 razones importantes que muestran, hermanos, los que presuntuosamente dejan fuera a Jesús, cómo sus vidas las hace presas de la insensatez. Fíjese lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Saben ustedes una de las cosas que les pasa a quienes piensan de esta manera? Aquí Santiago dice que no saben lo que será el día de mañana. Hay ignorancia acerca del futuro. Los planes del hombre son siempre tentativos. ¿Sabía usted, hermano? Alguien dijo una vez, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si quieres hacer reír al diablo, cuéntale tus penas. Y es cierto, ahora que lo mencionamos. Es importante saberlo. Es que los planes del hombre, hermanos, no son suyos, son de Dios. Aún el tiempo no es suyo, es de Dios. De hecho, la vida misma que el hombre tiene no es suya, es de Dios. Él es el que la da. Es impresionante, hermanos, que teniendo tanta tecnología como seres humanos, capaz de poner al hombre sobre la luna y de poder llevarlo hasta otros planetas en este universo, en esta galaxia, es impresionante que tengamos la habilidad de comunicarnos en fracción de segundos con personas que están al otro lado del planeta Tierra, pero no sabemos qué va a pasar en el segundo que viene. No sabemos qué va a pasar en el instante que se nos avecina. No podemos saberlo. Hay personas que pretenden conocer el futuro, pero constantemente erran, fallan. ¿Por qué? Porque realmente no es posible tener certeza de lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Lo único que podemos decir es que el futuro está en las manos de Dios. Me hizo gracia leer un artículo muy bueno sobre una feria mundial que se llevó a cabo en 1939 en la ciudad de Nueva York. Y esa feria fue muy característica porque se realizaron grandes predicciones referentes a las técnicas de la comunicación. Vea lo que dice este artículo, me llama mucho la atención. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York estuvo dedicada al futuro. En ella, DuPont introdujo el nylon. Se exhibió Electro, el robot doméstico de Westinghouse. Y la RCA presentó un prototipo de televisión sobre la que el New York Times, el periódico prestigiado, escribió un artículo diciendo que el principal inconveniente de la televisión es que la gente debía sentarse y mantener sus ojos pegados a la pantalla y que la familia americana típica no tenía tiempo para ello. ¿Cuánto tiempo usted pasa frente al televisor? Escuche, mucho más tarde, en otra feria similar, pero en 1962, se hicieron unas predicciones muy osadas. Déjenme leerles algunas de ellas porque es importante entender que no tenemos nosotros control del futuro. Podemos hacer pronósticos, pero no tenemos la seguridad que se vayan a realizar. Una predicción fue la siguiente, acuérdense, 1962, esto fue en Seattle, Washington. Los viajes aéreos supersónicos permitirán que la gente circunnavegue el mundo en minutos. He estado en el aeropuerto y a veces he pasado 2 horas desde la entrada hasta que llego a la puerta del avión. Los viajes no se están haciendo más cortos, estamos haciendo mucho más tiempo cuando queremos ir por avión a otro lugar. Dice, en el siglo XXI tendremos una gran variedad de métodos de transportación que nos llevarán de acá para allá. Girocópteros, trenes que se desplazarán a 500 millas por hora, autos voladores y cinturones de propulsión que permitirán al hombre dar zancadas de hasta 30 pies de altura.
Personalmente, hermanos, todavía los seres humanos no sabemos cómo manejar los autos que caminan por carretera, mucho menos estaremos capacitados para manejar los que están surcando los cielos. Es que como que es una fantasía, ¿no? Dice, trabajaremos menos horas, tendremos más tiempo para dedicarnos al arte, a los deportes, a los pasatiempos familiares. La jornada laboral será de 24 horas por semana. El hombre ha producido tantos aparatitos electrónicos para ayudarle a eficientar el tiempo, pero tiene que trabajar horas extras para poder pagar porque son costosos. Realmente no nos ayudan porque luego hay que tomar una clase especial para poder saber cómo usarlos, a menos que usted haya nacido con dotes especiales de cibernético, ¿verdad? Pero es una fantasía. La casa del mañana, mujeres, escuchen esto, será un castillo de tranquilidad, conveniencia y relajamiento. La cocina será un milagro de rendimiento apretando solamente botones. Alacenas con clima controlado, fregaderos electrónicos que se ocultarán cuando no están en uso, un closet con planchado automático, ponen la ropa y sale planchada. Tendrá un helipuerto privado, piscina y jardín bajo techo que se regará a sí mismo. Esta rotará para aprovechar la luz solar y tendrá televisiones de pantalla de pared a pared. Algunas cosas sí llegan. Tendremos capacidad de ver películas inmediatamente después de que sean filmadas. Bueno, si se está refiriendo al mercado negro de películas piratas, dieron en el clavo. Pues seguro estamos muy cerca de alcanzar esta meta. Tendremos teléfonos de botones, teléfonos inalámbricos, teléfonos que nos permitirán ver a la otra persona con quien estemos hablando. La verdad es que en esta feria sí se realizaron varios prototipos y se vio por primera vez cómo los teléfonos de botones funcionaban y algunos teléfonos que tenían pantalla. Pero la verdad, realmente vamos siendo honestos. ¿A usted le gustaría que lo estuvieran viendo como a veces usted contesta el teléfono? Todavía trae la mancha de café en la camisa y tiene que contestar el teléfono y los pelos así parados como Don King, ¿verdad? Por ahí. La verdad que no, y menos muchas veces contestamos cuando estamos en la taza del baño, imagínense. No, como que no estamos listos para muchas cosas. Lo curioso es que este tipo de pronósticos se hicieron para haberse realizado en los 12 años despuesito de que salió este artículo. Imagínense, solamente un cuarto de este tipo de pronósticos se han cumplido. No podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. No tenemos ni el poder, no tenemos nosotros el control de las cosas que no hemos vivido aún todavía. No tenemos el control del pasado, punto. Mucho menos sabremos cómo será el 2010 si es que llegamos a entonces. Él dijo una vez que lo único constante es el cambio. Y es verdad. Lo único constante es el cambio. Cambiamos todo el tiempo. Miren, cambiamos de domicilio cada 5 años. Cambiamos de trabajo cada 4 años. Cambiamos de carro cada 3 años. De amigos cada 3 meses. Y de mente cada 3 minutos. Estamos siempre cambiando. Ni siquiera la Navidad fue igual en este año para muchos de nosotros. Miren, mi hermana tuvo la difícil situación de haber perdido a su compañero y esposo de casi 30 años. De seguro esta Navidad para ella fue muy diferente que otras y fui testigo de ello. Un gran amigo y pastor también, hace unos meses, tuvo una tragedia familiar. Su hijita de 1 año falleció en un accidente terrible. Navidad fue muy diferente para él, para su esposa y para el ministerio. Aquí en nuestra familia de la iglesia han ocurrido situaciones donde personas han tenido que pasar la Navidad sin saber qué es Navidad en un hospital, angustiados por los resultados que pueda haber. Una madre de familia que su niña está en el hospital decía, nuestros regalos se quedaron bajo el arbolito, pero no los vamos a abrir hasta que nuestra niña esté recuperada y podamos abrirlos todos juntos. Y no importa que sea Navidad en el tiempo que sea, pero celebraremos Navidad. La vida cambia en un instante. La vida hoy la tenemos, mañana quién sabe. No podemos nosotros ser presuntuosos de poder determinar y hacer planes sin involucrar a Dios en nuestros planes. Y el llamado que hace Santiago es a decirle a todos, cuando hagas planes, incluye a Dios. Si la voluntad de Dios es de esta manera, si Él quiere, entonces haremos esto o aquello. Pero qué fácil es nosotros querer tomar el control, el mando. ¿Se da cuenta? Todos asentimos con la cabeza pensando y estamos de acuerdo con estas cosas porque realmente, hermanos, hoy estamos aquí tranquilamente escuchando este mensaje de la palabra del Señor y no sabemos realmente si nos volveremos a ver la semana que entra. A lo mejor algunos de ustedes no estarán aquí, Dios no lo permite, o yo no estaré aquí. No sabemos realmente. Hermanos, por eso es importante ver el segundo enfoque de este versículo. No solamente es al hecho de que no podemos conocer el futuro, sino también a que la vida es frágil.
Y es breve, es un instante. La Biblia señala la palabra neblina para reflejar cómo es realmente la vida del ser humano. La palabra atmis es la palabra griega que emplea aquí Santiago. Nosotros deducimos la palabra atmósfera de esta palabra. La versión internacional de la Biblia traduce este versículo: es como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Hermanos, como pastores, nuestra responsabilidad al ser comunicadores de la verdad, de la palabra del Señor, es advertirles esto, aunque no les guste hablar de este asunto, porque realmente nosotros no tenemos seguridad de las cosas que van a suceder. Solamente Dios tiene control de eso.